la descripción del TDAH data de más de 2 siglos. Y claro, ha ido cambiando a lo largo del tiempo el nombre. Inicialmente se le llamaba síndrome disfunción cerebral mínima, ¿no? Luego se cambió a trastorno hiperkinético. Y ya sobre la década de 1970, con el DSM-3, que es el Manual Diagnóstico y Estadísticas de Estados Unidos, se definió como TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Cuáles son los rasgos y a partir de qué edad comienzan a manifestarse? Porque pueden haber hoy por hoy, que al menos aquí en nuestro país hay un alto índice de natalidad, muchas mamás que tienen muchos hijos, y cuando el niño recién nace, de ahí en adelante, ¿a partir de qué edad comienzan a presentar qué tipo de características o rasgos o comportamientos que pueden llevar a pensar a sus padres que tienen un caso de TDAH en familia? Bueno, como esto se trata de un problema del neurodesarrollo, realmente es a temprana edad. Temprana edad se podría decir a partir de los 4 años en adelante. El diagnóstico ciertamente es más sólido a partir de los 6 años, pero yo diría que los rasgos que se ven tienen que identificarse fuera o por encima de lo normal esperado para la edad. Todos tenemos sobrinos, hijos que son un poco inquietos y activos y queremos que nuestros niños sean de hecho activos y que tengan energía, ¿verdad? Pero eso no implica que tengan necesariamente TDAH. Tiene que haber una persistencia en el tiempo de al menos 6 de 9 criterios de hiperactividad o 6 de 9 criterios de inatención y que realmente interfiera en el funcionamiento de ese niño. En el funcionamiento me refiero a que por sus problemas para mantener la atención, por su fácil distractibilidad, porque es olvidadizo, porque no puede quedarse quieto en lugares en los que se espera que esté sentado, porque siempre está como queriendo hacer algo y nunca lo termina, porque también es un poco impulsivo y no piensa sus errores, falla en la escuela a nivel académico, tiene dificultades para hacer amigos porque se pelea con los demás niños, o incluso si ya está en la adolescencia o incluso ya entrando a la universidad, pues también problemas a nivel laboral incluso. Eso me lleva a preguntarte si una criatura con TDAH puede hacer una vida normal con todos estos rasgos que me indicas, porque es importante reconocerlo, y aquí lo voy a decir públicamente. Yo tengo un sobrino TDAH, porque un hermano mío, el menor, es TDAH. Y en realidad el que mejor lo comprende es el papá, porque y es mi sobrino más querido, tiene 7 años, Manuelito, y había sido muy difícil y yo no lo entendía porque mi hermano nunca me lo había dicho, poderlo tener en un establecimiento educativo. Finalmente encontré uno excelente, no voy a decir el nombre, pero es de monjas, y allí tuvo una gran acogida, y yo les dije, por favor, porque en primera instancia, cuando le realizan la prueba de ingreso o de acceso, que también la realizan en determinados colegios, el niño no pasó la prueba y me dijeron, aquí no lo podemos tener, pero Dios quiso que tenga la acogida y finalmente ya está en su 2.º año y ha sido, querido Andrés, un acompañamiento permanente entre los especialistas, la familia, y ahí estoy yo también involucrada, y el establecimiento educativo que tuvo la apertura para aceptar su condición de un niño especial. Bueno, yo diría que efectivamente la presentación del TDAH varía de persona en persona, es un síndrome muy heterogéneo, no todos tienen los mismos rasgos o los mismos síntomas y cambia a lo largo de la edad. Al inicio, los niños o las niñas presentan más hiperactividad e impulsividad y conforme va madurando el cerebro, porque esto también se trata de un problema neurobiológico en el que hay un retraso madurativo, ¿no? Conforme va madurando el cerebro, estas áreas que regulan el comportamiento se controlan más y persisten los déficits de inatención. De hecho, se considera más o menos que del 100%, 2/3 de los niños que tienen TDAH van a continuar presentando TDAH en la etapa adulta, ¿no? Y entonces, sí, una persona con TDAH puede hacer una vida normal y efectivamente tenemos testimonios de éxitos desde empresarios como el dueño de una aerolínea americana, se me fue el nombre ahorita, Branson creo que es, hasta Michael Phelps, un nadador olímpico, hasta artistas que han ganado distintas distinciones. Entonces sí, realmente se puede tener una vida normal con TDAH. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Hay tratamiento entonces? ¿Tiene cura o se aprende a vivir con el TDAH y se mejora la calidad y el comportamiento
con el tiempo. Ahí has dado la clave, efectivamente. Se aprende a vivir con TDAH. Y el tratamiento va orientado según la edad. Si son niños o adolescentes, se inicia terapias de comportamiento, justamente también para ayudarles a modificar ciertas conductas que no son apropiadas para el contexto en el que están. Es difícil para ellos socializar. Sí, sí, es difícil porque hay un fondo también de líder, ¿no? De extroversión, ¿no? Y de querer hacer las cosas y bueno, a veces se interrumpe y se imponen y entonces sí, a veces son pesados, ¿no? También hay rasgos de agresividad. También hay en esta parte de la afectividad, de hecho es una de las letras que no está en la sigla, pero la disregulación emocional es muy marcada en las personas que tienen TDAH y les cuesta mucho manejar. ¿Por qué? Centrémonos nuevamente en la neurobiología. Es un problema de funciones ejecutivas. La función ejecutiva es el director de orquesta que controla no solamente la capacidad para mantenernos atentos, sino también para controlar nuestro cuerpo y nuestras emociones. ¿Es regla sine qua non que si el papá tuvo TDAH, el niño tiene TDAH, de generación en generación va a continuar el problema o puede haber un alto? No, no es regla sine qua non, pero ciertamente aumenta el riesgo. Y de hecho, cuando yo tengo pacientes en la consulta, siempre termino preguntándole, bueno, de los que ustedes han conocido a día de hoy con el TDAH, ¿quién se siente más identificado con esto? Y uno de los dos por lo general me dice, yo creo que era así, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento a seguir? Bueno, el tratamiento de elección es la medicación, ¿no? La medicación, y yo le digo a los padres, la medicación no les causa dependencia, no les causa adicción, no les da sueño, no los hace zombies, no. La medicación realmente lo que hace es, se centra nuevamente en que las áreas del cerebro que están hipofuncionantes, área de la corteza prefrontal o área también de la regulación de las emociones y el sistema límbico, estén al 100%. Eso en cuanto a la medicación. Pero en cuanto a otro tipo de tratamientos complementarios, en cuanto a tratar de morigerar cierta conducta, eso también quiero saber. Sí, o sea, sobre todo esto vamos a dividirlo por edades, ¿no? Si son niños preescolares y escolares, terapia de modificación de conducta, ¿no? Se elige eso primero. ¿En qué consiste esa terapia? Hay varias modalidades. Por ejemplo, una en la que yo estoy entrenado se llama PCIT, Parent Child Interaction Therapy, y en lo que se busca es mejorar el vínculo con el niño mediante un juego terapéutico, reforzar conductas que queremos ver en el niño y evitar el reforzamiento de conductas que no queremos que aparezcan, ¿no? Y entonces todo ese sistema pues se trabaja durante al menos 12 semanas, ¿no? Y se le enseña al padre a saber manejar estos comportamientos de sus hijos. ¿Qué pasa si el padre es TDAH y es tan conflictivo o más conflictivo que el hijo? Los dos tienen que recibir la terapia. Sí, y efectivamente el padre también necesita recibir su tratamiento, y en adultos el tratamiento de primera línea es la medicación. No, en adolescentes y en adultos el tratamiento de primera línea es la medicación. Y de hecho yo le digo a los padres algo que no se conoce, ¿no? El no tratar el TDAH aumenta el riesgo de muchísimas otras comorbilidades. Como por ejemplo, ansiedad, depresión, trastorno por uso de sustancias, riesgos, por ejemplo, de accidentes de tráfico, embarazo adolescente e incluso riesgo de suicidio, por no tratar el TDAH. Hace poco salió una revisión sistemática de el mero hecho de tener TDAH aumenta el riesgo de suicidio en las personas que no son tratadas. Entonces, realmente hay que hacer estas campañas de concientización para vencer estigmas y facilitar que las personas que tienen este diagnóstico puedan recibir el tratamiento. Mira qué cosa tan increíble, ¿no? Nunca pensé que tendría connotaciones de esa gravedad al punto de que una persona pueda quitarse la vida fruto de no haber recibido ese tratamiento adecuado y de que sea esta patología la generatriz de un cuadro de depresión que pueda llevarlo a suicidarse. Claro, entonces esto se va, por así decirlo, cargando o sumando distintos factores. Si el niño en la adolescencia a cada rato le dicen es que tú eres vago, tú no atiendes, tú no vales, el autoestima de esta persona se va a ir para abajo también, y eso se puede ir sumando. Síntomas afectivos y depresivos, síntomas de ansiedad, no llego nunca a tiempo, nunca soy capaz de entregar los deberes, es que no sirvo para nada, soy un inútil, ¿no? Todo eso aumenta el riesgo de que las personas puedan presentar un cuadro de depresión y últimamente el riesgo de suicidio. De las estadísticas, ¿qué dicen las estadísticas en cuanto a la incidencia, la presencia de esta patología, del TDAH, en el mundo y en el Ecuador? Sí.
Realmente, en los últimos 30 años, esta estadística no ha cambiado, ¿no? Se estima aproximadamente que en la etapa infantil o menores de 18 años, un promedio del 5%, pero a veces la última revisión que salió en Nature es 12% en la población infantil. En adultos, un 2.5 o un 3% de personas adultas tienen TDAH. Pero lo interesante es de que no cambia la prevalencia ni la estadística según la sociedad en la que se hace el estudio. Puede ser Estados Unidos, puede ser Canadá, puede ser Australia, puede ser Europa, puede ser Brasil, y realmente estos números son sólidos y constantes. Increíble. Créeme que realmente te escucho y la cosa no es una cosa sencilla, o sea, veo que no es algo que alguien lo puede tomar a la ligera. Sobre todo si no recibe un tratamiento adecuado y oportuno. Es decir, tan pronto uno comienza a advertir ciertos rasgos, hay que buscar inmediatamente al especialista. ¿Y por qué te pregunto esto? Porque muchas veces hay quienes dicen, no, a este lo enderezo por las buenas o por las malas. Y entonces, confundidos, a lo mejor muchos padres, podemos llegar a creer que el niño es malcriado y no desconocemos que detrás de esto hay ¿es un síndrome? Sí, es un síndrome, también se lo conoce como trastorno, ¿no? Pero no se puede calificar como enfermedad porque no hay una única causa que podamos atribuir o señalar que produzca esto. Entonces sí, es un síndrome bastante heterogéneo. Eso, entonces si alguien cree que lo va a corregir a punta de palo, ¿qué puede pasar en ese caso? Si resulta que un papá o una mamá que desconocen esto y que tal vez no se involucran, no investigan y no deciden buscar la ayuda de un especialista, deciden aquí, como decía mi padre, que en paz descanse, la letra con sangre entra. Y entonces aquí está tu buena paliza y aquí te enderezas o te enderezas. ¿Qué consecuencias podría traer eso en el caso de un niño con trastorno de TDAH? Sí. Realmente eso va a mellar en la relación padre e hijo, ¿no? Y tenemos también bastantes estudios acerca de distintos modelos parentales y el modelo autoritario, que la letra con sangre entra, realmente se ha visto que no mejora ni la relación entre padres e hijos, no mejora tampoco la conducta, más bien hace que esto empeore porque la persona se vuelve más reactiva e irritable. Quiero compartirles también un poco, porque ustedes ven a Andrés Román Jarrín. ¿Qué edad tienes, Andrés? 36. Y parece de 20, pero en todo caso, Andrés Román Jarrín es un hombre muy preparado. Me contaba aquí, él es oriundo de Machala, de la provincia del Oro. Él es psiquiatra con una amplia formación y experiencia internacional. ¿Dónde estudiaste? Bueno, yo realicé la especialidad de psiquiatría general en la Clínica Universidad de Navarra, en España. Estos fueron 4 años de trabajo ahí en la clínica y luego 2 años de un fellow o la subespecialidad en psiquiatría de niños y adolescentes en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos. Qué interesante. Ahora, recientemente tuviste un reconocimiento. Cuéntanos, por favor. Saben que estas cosas son muy buenas porque en realidad yo no tenía el gusto de conocer a Andrés. En algún rato él me escribió a mi celular por mi condición de figura pública. Nunca te he preguntado cómo conseguiste mi número, pero me pareció un tema interesante y cuando vi su hoja de vida, que la leí así a grosso modo, me impactó muy bien, ¿verdad? Porque dije, qué bueno, una persona que se prepara, una persona que quiere crecer, progresar, prepararse y que cuando se trata de la rama médica, de la psiquiatría, de la psicología, es hoy por hoy tan importante que entonces dije, no, cuando él me escribió, me conversó que quería poder hablar de esta temática y seguramente de muchos otros temas que podremos ir abordando a futuro, temas serios, entonces dije, no, este joven profesional vamos a invitarlo porque quiero que la gente lo conozca y a lo mejor muchas personas se sientan identificadas con los temas que se abordan o se tratan y, ¿por qué no?, puedan decir, aquí voy a ir, no voy a ir a donde una persona que no tiene las cartas credenciales. Recientemente estuviste en Japón. Sí, sí. Cuéntanos. Bueno, antes que todo, pues agradecerte evidentemente la apertura de estar aquí en tu programa. Para mí realmente es un gusto poder hacer estas campañas de comunicación porque efectivamente tenemos que poder transmitir información basada en evidencia
para que las personas puedan recibir la ayuda adecuada, ¿no? Y bueno, ese ha sido un poco mi fin de contactarte, ¿no? Y de poder transmitir este mensaje a las Y familias. estamos a la orden, además de que es la línea editorial de la radio. Es un grupo siempre que promueve el pensamiento crítico y además la presencia y el apoyo a la ciencia, a la tecnología, y en este caso pues en la especialidad de la psiquiatría, para poder ayudar a mucha gente que tanto lo necesita. Sí, y regresando también al tema de Japón, pues hay distintas sociedades científicas en el mundo. De hecho, la Sociedad Japonesa de Psiquiatría y Neurología es la segunda más grande del mundo en el campo de la psiquiatría, y ellos cada año tienen su reunión anual. Esta fue la reunión 121, o sea, imagínate los años de historia que tiene la sociedad japonesa. Así es. Y en los últimos 20 años empezaron a desarrollar un proyecto de hacer un reconocimiento a la trayectoria profesional de los psiquiatras jóvenes, ¿no? Y realmente muy honrado, fui galardonado con este premio, ¿no? Junto con otros colegas, ciertamente no fui el único, ¿no? Junto con otros colegas del mundo, estaban psiquiatras de la India, de Pakistán, estaban también de Australia algunos, ¿no? De España también, y eso nos reunió a todos para intentar nuevamente cultivar y seguir formándonos, porque realmente en la medicina la formación continuada marca la diferencia. Qué honor, qué orgullo, de verdad nos sentimos muy honrados de tenerte aquí y celebramos como el que más ese reconocimiento de un joven psiquiatra ecuatoriano, 30 años. Sí. 30 años y recibe un reconocimiento en Japón junto con los mejores por su formación, un reconocimiento a jóvenes. Qué interesante, porque normalmente sucede que a veces acá, al menos en países como el nuestro, los reconocimientos suelen dárselo a las personas que ya tienen muchos años de trayectoria, cuando ya uno ha pasado de los 50 en adelante, pero siempre en países y en continentes de culturas milenarias, y en este caso como Japón, que siempre nos enseñan, se da el reconocimiento a personas jóvenes que ya han demostrado y están demostrando ese deseo de superación, ese deseo de seguir adquiriendo conocimientos. Y mira, estas son noticias que tienen que trascender y queremos darlas a conocer. Qué bien, te felicito. Muchas gracias. Te felicito, Andrés, porque definitivamente eso evidencia que aquí en Ecuador hay gente joven, capaz, deseosa de seguirse formando, de seguirse preparando y dejando el nombre de nuestro país en alto. Volviendo, mi querido Andrés, al tema del TDAH, ¿puede en algún momento una persona o un niño con estas características que hemos señalado de conducta o de comportamiento llegar a confundirse con otro tipo de trastornos o una condición propia de un niño inquieto que puede en algún momento hacer que el papá o la mamá se confundan y crean que no tienen por qué llevarlo a hacer ver? Yo ciertamente ahí lo que diría es que también se apoyen del reporte que pueden tener por parte de los profesores, que también ven muchos otros niños. Y entonces, cuando la hiperactividad, cuando la distracción, cuando la impulsividad supera lo apropiado para la edad, porque nuevamente regresamos a que es normal en los niños que sean inquietos y movidos, ¿no? Pero cuando esto supera lo apropiado para la edad y marca limitaciones en el rendimiento académico, en el funcionamiento familiar, pues entonces ahí sí es importante que los padres digan, necesito ayuda profesional. En el tema de la medicación, cuando se trata de temas de la mente, temas neurológicos, muchas veces la gente teme que una medicación pueda ser demasiado severa o fuerte, sobre todo para una criatura. ¿No hay riesgos en la ingesta de medicación para tratar el TDAH en un niño de 6 o 7 años? Mira que yo que he tenido el caso de mi familia no sabía, porque hasta donde yo sé, le han estado haciendo a mi sobrino ciertos tratamientos, pero de comportamiento, de acompañarlo en su tema conductual, pero no sabía que lo estuvieran medicando. Yo lo que ahí les explico a los padres es, si tu hijo tiene un problema de visión, ¿no? Y necesita lentes para poder ver bien, ¿no?
tenemos que facilitarle los lentes. Claro que sí. Si tu hijo tiene un problema de asma en la infancia, ¿no? Y cuando corre le da crisis de asma, tenemos que darle su salbutamol, por decir un ejemplo, ¿no? Lo mismo con la medicación para el TDAH. Actúa efectivamente en el cerebro para activar estas áreas de funcionamiento que mejoren su atención, no solamente su comportamiento, sino también su funcionalidad. Y claro, esto ya se ha estudiado acerca de la seguridad y la eficacia. La seguridad y la eficacia es importantísimo. Y estos tratamientos son seguros y también tienen sus efectos adversos como cualquier otra medicación. Los más prevalentes o los que más se presentan es, como son psicoestimulantes, activan el cerebro, si se los dan muy tarde, pasada al mediodía, puede provocar disrupción del sueño. También tienen un efecto adverso de disminuir el apetito, ¿no? Y entonces ahí lo que se le recomienda a los padres es intentar que tengan un aporte calórico después de la duración del efecto de la medicación. La medicación no dura todo el día. La medicación dura según la liberación en la que se presente, o inmediata o prolongada. Entonces dura 4, 8, 12 horas y entonces el apetito regresa cuando ya la medicación se elimina por la orina. ¿No son adictivos? No generan adicción en lo absoluto y de hecho disminuyen el consumo de sustancias en adolescentes. ¿Por qué? Porque los adolescentes con TDAH tienen un sistema de recompensa disfuncional, ¿no? Ellos necesitan la recompensa inmediata, les cuesta mucho la recompensa a posterior, de hacer el deber después de juego, ¿no? Entonces buscan esa recompensa inmediata y caen desafortunadamente en sustancias que activan estos circuitos cerebrales. Y de hecho hay estudios en Asia, sobre todo, que ha visto la disminución de prevalencia en este trastorno. Finalmente, en lo concerniente a estos tratamientos, la ingesta o la toma de este tipo de medicación especializada, ¿tiene que ser de por vida o será temporal? ¿La persona se cura? Bueno, me habías dicho que uno tiene que aprender a vivir con esta patología, pero ¿han habido casos o no de personas que han respondido también a los tratamientos que tienen que ya dejar de tomar la medicación y dejar de tener los acompañamientos en el tema conductual? Sí, sin lugar a dudas. De hecho, nuevamente, no solamente por la misma evolución del trastorno que puede a ciertos adultos dejar de presentarlo, sino que también se ganan habilidades. Entonces yo lo que le digo a los padres es, el momento de la niñez, de la infancia y la adolescencia es un periodo de oro para que el niño y la niña puedan desarrollar estas habilidades de poder organizarse, de poder planificarse, de poder manejar sus emociones y también con la medicación ayudarles a que tengan un buen rendimiento en distintas áreas. Cuando ya son adultos, si tienen todo este conjunto de habilidades, pueda que no necesiten la medicación a largo plazo. Si el niño tiene el tratamiento, pero el padre lo tiene el mismo trastorno y nunca se cura, todo lo que haga el médico será bregar en el mar porque no tiene el acompañamiento por parte de sus padres. Efectivamente, ahí hay que vincular bastante a la familia y de eso se trata en la consulta, no solamente de centrarse en el paciente, sino de educar a los padres desde cero, desde qué es el TDAH, cómo se puede ayudar al TDAH y cómo él realmente o ella puede participar en la mejoría de esta condición en sus hijos. Mejoran ambos entonces, Exacto. Padre e hijo. Andrés, quiero agradecerte la gentileza de habernos acompañado. Te deseamos muchos éxitos y te quiero comprometer para que de tiempo en tiempo podamos conversar no solamente del TDAH. Hay temas que agobian y que aquejan muchísimo a nuestra sociedad y que se producen aquí en la mente. Temas, como tú lo decías, la depresión, que es uno de los que se me viene en este momento a la mente, temas neurológicos que se presentan y que requieren ser atendidos. Así que esperamos volver a contar con tu presencia más adelante. Será un gusto y un honor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bien, amigos, de esta manera, cuando son las 9 de la mañana con 31 minutos, le vamos a poner punto final a la presente entrega informativa, agradeciéndoles por su gentil sintonía. Sigan con nuestra programación, viene lo mejor siempre y por supuesto conmigo, si Dios lo permite, será hasta el día de mañana. Un fuerte abrazo.